Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Disparen contra un ovni. Este podría ser el titular de nuestra siguiente historia. Es una experiencia inédita, vivida en un tren militar entre Salamanca y Zaragoza. Un batallón completo fue testigo de algo extraordinario. Uno de aquellos protagonistas rompe el silencio esta noche. 3 y 7 minutos, evidentemente esto es un carrusel de sensaciones, volvemos a lo serio, pero esa propuesta queda hecha, por supuesto, para todos los amigos, que dice Carmen que ya están inundando cadenaser.com. Ideas de lo más bizarras, ¿eh? Mira qué bonita esta canción que nos pone Carlos Ródenas de Klaus Schulze, uno de los grandes, uno de los padres de Tangerine Dream, se llama Continuum. Porque en esta música cósmica es una atmósfera diferente y real casi, es la idónea para intentar conectar con un amigo. No le conocemos, decimos amigo porque es amigo del misterio y sobre todo testigo de un caso sorprendente. La muestra de que siguen ocurriendo cosas. Vamos a robar unos minutos aunque sea. Era 1981, ¿os imagináis un convoy militar repleto de armamento y que viven algo impresionante? Un suceso cercano, donde a punto hubo de haber disparos y del que no se sabe nada en ninguna información militar porque hubo una orden de silencio. Hombre, creo que los tres elementos, para darlo aquí por vez primera, están bastante bien. Uno de aquellos soldados, agarrado a un cedme y con los cargadores, era Vicente Córdoba. Vicente, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Una experiencia que vives en el año 1981. Cuéntanos un poco, Vicente, ¿dónde estabas exactamente? Salimos de Salamanca hacia Zaragoza, a unas maniobras generales en San Gregorio, en el campo de maniobras de San Gregorio. Entonces, el tren íbamos un batallón completo, o sea, abundante material militar, llevábamos todas, carros de combate, toda la parafernalia militar posible. Y estabais durmiendo, ¿no? Creo. Hay un momento que hay una parada en algo, ¿y sabes el punto concreto del mapa donde estabais? No lo sé porque era prácticamente un descampado, estábamos parados, en medio del campo, vamos. Entonces, íbamos durmiendo. Un cabo primero de mi compañía me despertó. Yo tenía entre las piernas un cedme con varios cargadores. Me dio a cargar, lo cargué. Salí por la puerta lateral del vagón y teníamos encima de nosotros un aparato enorme. Un aparato, o sea, no estamos hablando, Vicente, de una luz simplemente. No. Era un aparato enorme, o sea, dimensiones como una plaza de toros, más o menos. Ajá. Pero, o sea, que lo teníamos como 25 metros encima de nosotros. O sea, que era una visión bastante próxima, bastante cercana. Perfecto, vamos. ¿Y qué hacéis? Hacemos, pues, con la boca abierta, mirando para arriba, el arma cargada y hablando entre nosotros, que podía hacer aquello. Aquel aparato lo único que hizo que giró un poquito y nos enseñó una cola que tenía como una especie de cola. O sea que era un objeto esférico, una especie de disco, vamos a llamarlo así, con una especie de estela. Una luz naranja. Ajá. O sea, naranja, pero no varios focos, no, una sola luz. O sea que iluminaba perfectamente el campo donde estábamos, ¿no? O sea que podíais ver perfectamente, a pesar de ser de noche, aquello irradiaba tanta luz que iluminaba todo el sector y todo el tren, me imagino. Sí, es que iluminaba todo. Y me acuerdo perfectamente que el maquinista del tren andaba por la máquina con una linterna y yo le pregunté al hombre, digo, mire usted, ¿está viendo el aparato eso? Y aquel hombre me contestaba, o sea, como si estuviera en otro mundo, no estaba absorto. Observando aquel objeto que hacía algún ruido, Vicente. Nada. O sea, aquello estaba inmóvil, pero no hacía ruido de ningún tipo. O sea, silencio total. Silencio absoluto. Y tú con el cedme y con los cargadores, ¿en algún momento pensasteis imagino la impresión de aquel objeto, hombre, yo, en tirar tiros? Podía haber disparado perfectamente, porque tenía un cargador con balas reales metido al cedme, ¿no? Y esto ocurre de noche. Noche. ¿La hora podrías saberla? Podrían ser 2:30, 3 de la madrugada, más o menos. En la ruta que va entre Salamanca y Zaragoza, en el campamento de un lugar además donde han ocurrido otros fenómenos, ¿no? En San Gregorio, pero claro, evidentemente estabais a bastantes kilómetros todavía de Zaragoza. Sí, yo recuerdo que llegamos a Zaragoza por la mañana. Por la mañana, o sea que era en pleno viaje. ¿Qué decía el cabo? El cabo primero
O sea, si estaba viendo aquello, yo sí, claro que lo veo, pero ¿y esto qué es? Y lo único que comentábamos que podía hacer aquello. ¿Y esa luz qué hizo, Vicente? La luz, ¿O el objeto? Estábamos en el vagón, en la puerta del lado derecho, entonces giró, se desplazó unos metros, salimos por el otro lado del tren y seguimos observando cómo se hacía unos giros sobre sí mismo, se movía. Sin ningún ruido, y no era nada parecido a un meteoro, algún objeto celeste, nada. No, era una luz naranja, y además tenía una cola. Lo único que hacía era que giraba sobre sí mismo. Giraba sobre sí misma y estaba prácticamente encima del tren. Sí, sobre 25 metros de altura, encima de nosotros, ¿no? Me quedé con la boca abierta, no sabía qué hacer ni qué decir, pero impresionante, ¿no? Una cosa, Vicente, hay otra parte que tú nos adelantabas que yo creo que es muy importante, y es que llegáis a Zaragoza y evidentemente lo contáis a un superior, a un teniente. ¿Qué ocurrió? Llegamos a Zaragoza, o sea, yo en cuanto me desperté, cosa curiosa, que me desperté por la mañana, ya no tenía ni el CERN ni los cargadores, no sé quién lo cogería. Me bajé en la estación, claro, busqué al cabo primero, el cabo primero me buscó a mí. Vamos a comentárselo al teniente, que era el mando superior que llevábamos, ¿no? Y se lo comentamos y tajantemente nos dijo que ni una palabra del tema, que era una orden, que ni una palabra más, o sea, que no quería escucharnos más de aquello. O sea, fue rotundo. Rotundo. Yo no sé si él vio algo o no lo vio, pero o sea, fue tajante, vamos. ¿Qué impresión te dio aquel objeto ahora con el tiempo transcurrido, casi 30 años de esta experiencia? Pues lo tuviste a 25 metros. Sí, es que lo veo prácticamente, ¿no? Cada vez que lo recuerdo, lo comento a alguien, es que es como si lo estuviera viendo, ¿no? ¿Y qué crees que podía ser, sinceramente? Yo creo que era un ovni, ¿no? Otra cosa no podía ser. Un aparato de esas dimensiones, completamente redondo, con aquella luz y sin ruido, para mí que era un ovni. ¿Y te dio la impresión de que igual los estaba observando? Porque ¿qué hacía ahí justo en vertical el tren? Sí, porque es que se desplazaba. Pues la experiencia ocurrió en 1981. Es muy curiosa, Vicente, porque es un tren militar repleto de armamento, repleto de toas, incluso decías, de carros de combate. Sí, llevábamos toas, llevábamos carros de combate, llevábamos camiones, llevábamos Land Rover. O sea, era un gran tren, vamos. Imagino que en tu memoria está ese objeto y también esa orden del teniente, ¿no? Todavía presente, ¿no? La de no decir nada. Vamos, me acuerdo perfectamente, vamos, del andén del tren, lo que me dijo el teniente. ¿Y tú crees que el teniente directamente casi era una amenaza, el tono que se estaba proporcionando o no? Pues no sé, pero el tono que lo dijo, yo creo que sí, porque fue tajante, vamos. Dijo que ni una palabra más ni que quería volver a escuchar nada sobre el tema. Pues así se escribe la historia de los ovnis en España. Pues imagínate, ¿no? Vicente, si llega a haber ahí un momento de pánico, no sabéis y disparáis, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces, porque o sea, al pronto tú despertarte, coger un arma, cargarla y decirte el cabo, corre, está, y carga el arma, pues yo qué sé, me encontré con aquello y menos mal que no me dio por apretar el gatillo. Pues sí, porque menos mal. Haber apretado el gatillo. Perfectamente, ¿no? Claro. Vicente Córdoba, amigo, pues te agradecemos muchísimo esta experiencia porque demuestra dos cosas. Primero, que muchos militares españoles en esa época sobre todo vieron muchas cosas muy cercanas, muy próximas. Y segundo, que hubo una orden clarísima, tajante una vez más, de silencio, top secret, no decir nada. Eso también es importante. Vicente Córdoba, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Muchas gracias, Iker. Así se escribe la historia, con casos que jamás llegaron a un expediente, aunque la obligación era hacer ese expediente. Un teniente que dice no comment, es una orden, seguramente vio el mismo objeto, 25 metros tan solo del techo de ese convoy, de ese tren militar, un cabo y un soldado, dedo en el gatillo, entre Salamanca y Zaragoza, en algún día de 1981. Es muy curioso, porque la gran pregunta, imagino, todos la tenéis en mente. ¿Cuántos casos, cuántas vivencias han sufrido la misma censura? ¿Cuántas? A mí me hace mucha ilusión porque yo siempre he estado ligado al tema OVNI desde niño. Sé que no es un tema especialmente amable, pero curiosamente, hace bien poco, en Cuarto Milenio, en un debate que teníamos sobre el tema OVNI, además un poco profundizando en él, en lo que pudo pasar en una época concreta, hubo auténtico récord prácticamente de audiencia. Y eso quiere decir que el tema conecta de alguna forma. Es tan extraño lo que pasa, lo que ocurre, que de vez en cuando la gente quiere saber. Juanje, una demostración
tantas veces, ¿no? Yo estoy recordando ahora cuando pudiste entrevistar a los soldados de Burgos, que me parecía algo increíble. ¿Cuántas veces la misma reacción, eh? No comment, y así se cumplió. Solo algunos casos por la gravedad, el caso aquel de enero del 75, porque había huellas, tienen que ir a un informe. Pero casos como este, punto, se acabó. Y con la mano en el CEDME a punto de disparar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera percutido su arma? Me estaba recordando el caso de aquel militar peruano que entrevistamos y que llegó a dar una ráfaga desde su caza de combate contra otro objeto que no era una luz, como decía en este caso el testigo, sino un objeto de apariencia sólida, y que bueno, aquello se tragó las balas como el que se hubiera tragado aire, ¿no? Directamente. Nunca lo sabremos realmente. Santi, los casos continúan, ¿eh? Y los casos de la época dorada de los ovnis en España, y el 81 empieza a ser el declive, seguían pasando cosas en la órbita militar. No estamos hablando de una luz en el cielo, estamos hablando de una luz a 25 metros. Yo creo que es interesante cuántos casos que jamás pasaron ese umbral de la censura tendremos todavía. Es que ahora que estamos en plena oleada de desclasificaciones, que no de ovnis, es que hay muchos casos que no están en las desclasificaciones porque nunca tuvieron una sola línea escrita sobre ellos. Y la aptitud de los mandos era en el fondo comprensible. Decías, bueno, en el fondo no ha pasado nada. Y si no ha pasado nada, ¿yo qué pongo en ese informe? Y ese informe... ¿A quién se lo hago? Muchas veces, por simplificar, la gente dice, mira, olvidado. Pero eso nos lleva a que posiblemente decenas de casos oficiales, digámoslo así, de casos de lo que se denominaría expediente X, los que de alguna manera intervienen fuerzas armadas o fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, pues decenas pueden haber sido perfectamente silenciados en nuestro país, y posiblemente centenares o tal vez miles en todo el mundo. Y sobre todo, ¿cuántos informes pequeñitos de esos que hay en los cuartelillos de la Guardia Civil, que en el fondo se quedan ahí? Es la gran desclasificación que falta, los que más saben, los que están con la gente, la Guardia Civil. Y que nunca pasan a una instancia superior, sino que bueno, se quedan ahí en esos pequeños atestados que evidentemente, como no ha pasado nada, es decir, no ha habido ningún delito, no ha habido ningún daño, pues apenas se hace un pequeño informe de que ha habido algo anómalo por si acaso, y ahí se queda. ¿Cuántos en esos cuartelillos, en esos cuarteles de la Guardia Civil de toda España estarán criando polvo y descansando un sueño no de los justos, sino en este caso injusto para los que queremos saber? Vamos a marcharnos de viaje, vamos a embarcarnos, aunque sea casi en titulares, porque Juanje está trabajando en una información que hasta hoy mismo la ha tenido ocupado, un viaje a un mundo que poca gente ve. Pero casi vamos a ver si hay milagro y podemos conectar con un amigo que es Javier Sierra. Os decíamos que algo ocurría en Ágreda y algo importante. La Dama Azul sigue presente. Todo el mundo conoce la historia. La monja, Sor María Jesús de Ágreda, que se apareció en muchas ocasiones en el Nuevo Mundo, que nunca ha salido de su celda de clausura, hemos hablado mucho de ella aquí, y que logró, increíblemente, que tanto testigos en Soria dijeran, en Ágreda, que nunca había salido del convento, pero también en ese Nuevo Mundo, Nuevo México, mucha gente acudía a los primeros conquistadores con marcas de haber visto a esta Dama Azul predicando de alguna forma el Evangelio y la fe. Un expediente X, la mujer se convirtió casi en confesora del rey Felipe IV. Hasta hace no mucho tiempo no se hablaba mucho de esta historia, hay que decirlo. Javier Sierra la recuperó y en Ágreda ocurría algo esta misma noche. Me cuentan por la interna que hasta tiene la voz rota, ¿eh? ¿Os imagináis a Javier con la voz rota por la emoción? Es difícil de creer, ¿eh? Porque es un hombre... pero eso me comunican, eso me dicen. Conectamos con Ágreda. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, la voz rota porque ha sido una jornada impresionante. No ha sido solamente una ceremonia donde, bueno, se me ha hecho hijo adoptivo de Ágreda, sino que ha sido todo un día lleno de emociones. Imagínate, todo ha empezado en el ayuntamiento de Ágreda, inaugurando una placa en la que se recuerda ese hermanamiento que es
único, según nos confirmaban hoy mismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, único en la historia de las relaciones entre Europa y Estados Unidos, entre un pueblo de 3.500 habitantes y un Estado norteamericano. No hay precedentes. Después hemos inaugurado, imagínate la emoción que eso supone para mí, la placa de acceso al pueblo, donde dice Ágreda, esa placa que hace 18 años a mí me detuvo en medio de una nevada y me hizo entrar en ese pueblo preguntando por esa monja que se bilocaba, y que ahora tiene debajo otra placa en la que dice Villa hermanada con el Estado de Nuevo México, Estados Unidos. Y todo eso ante presencia de múltiples autoridades. Han venido, pues la exministra de Cultura, Carmen Calvo, representantes de ministerios de Asuntos Exteriores, incluyendo representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América. En fin, muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta que todo esto, Iker, nace de un libro de misterio. Y Javier, además, es un hombre que sabe perfectamente domeñar sus sentimientos, yo creo. Es una de sus virtudes, pero ahora yo te veo, Javier, roto de emoción. Me parece muy curioso y me gusta. Has pensado que el círculo se cerraba, el círculo mágico de alguna forma, ¿no? Sí, digamos que se cumple un ciclo con lo que ha ocurrido hoy. Hombre, para mí ha sido especialmente emocionante una actuación, un monólogo que yo no esperaba, teatral, de una actriz que, que ha representado, ha dado vida a las 6 últimas páginas de mi novela. Yo nunca las había vivido así y ha sido realmente espectacular, ¿no? Y de repente he sentido que efectivamente se cerraba un ciclo, el ciclo quizá literario de la novela, y que quizá ahora va a empezar otro ciclo, que es el ciclo cinematográfico. Yo creo que eso nos va a dar alguna sorpresa, pues yo creo que a lo largo del año que viene. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ágreda va a seguir siendo el umbilicus mundi, va a ser un poco el ombligo del misterio, por lo menos de la zona del Moncayo, que tú muy bien sabes que está llena de enigmas y de historias sensacionales. Bueno, Javier, Ágreda umbilicus mundi, que yo creo que ya es un lema que aquí compartimos, que le hará mucha ilusión al alcalde de Ágreda, que han movilizado también, ¿no?, mucha positividad en torno a estos actos, porque también hemos vivido todo lo contrario, épocas de cerrazón, o donde parece que la historia de esa monja que se bilocaba y que veía ese nuevo mundo, y que al mismo tiempo en ese nuevo mundo le veían y guardaban su recuerdo, ¿no? Parecía que era cosa como casi de avergonzarse. En algunos fastos ni se contaban estos hechos extraordinarios, que es lo que le da fuerza. Y tú has logrado recuperar todo eso de manera multimedia, ¿no? En prensa, en libros, en radio, en tele, y además muchos amigos, ¿no?, te han acompañado en esta noche especial para ti. Pues sí, muchísimos amigos y mucha gente también del mundo de las letras, por ejemplo, José Calvo Pollato, José Luis Corral, en fin, escritores de novela histórica que de novela histórica, digamos, ortodoxa, ¿no?, que han apoyado este tipo de iniciativas y que, con su cariño, pues han estado ahí apoyando este acto. Hombre, a mí me da la sensación, Iker, de que a ti te va a dar un vuelco al corazón, y a nuestros oyentes también, que han vivido tanto tiempo la historia de la Dama Azul con nosotros, cuando lleguen a Ágreda y vean ese cartel de ingreso que habla de ese hermanamiento con los Estados Unidos, porque van a saber por qué están hermanados esos lugares. Por un hecho sobrenatural. Exactamente, que es un hecho también único, ¿no?, que no ocurre. El misterio nunca había servido, aparentemente, en estos tiempos de materialismo feroz para hermanar, y ahora sí lo está consiguiendo. Así que algo, amigo mío, está cambiando. Qué bien, qué alegría, de verdad que el abrazo de toda la nave del misterio. Sabes perfectamente que por circunstancias ajenas no podemos estar ahí, que hemos estado en espíritu. La figura de la Dama Azul, ¿no?, que yo desde que leí tu libro siempre recuerdo esa primera página, ¿no?, en algunos momentos, ¿no?, cuando las ancianas o las madres recogen en el regazo a los niños y ven que se levanta un viento y que de alguna forma el aire se hace extraño, y piensan y creen y sienten que la Dama Azul está cerca. Pues la Dama Azul ha estado muy cerca. Ahora me quedo con la incógnita esa del celuloide. Javier, ¿va a haber película de la Dama Azul? Pues está avanzando bastante y hay mucho, de hecho yo ya estoy revisando lo que son papeles burocráticos para el tema de la película, así que quizá dentro de unos meses la producción se ponga en marcha. Una cosa está clara, Milenio 3 va a ser, el primer sitio donde se va a saber eso. Javier Sierra, amigo, para ti, para toda tu familia, para la familia de amigos, bendiciones cósmicas, Ágreda umbilicus mundi, y de verdad que muchísima suerte, y que estoy seguro que la misteriosa dama
que está haciendo milagros, evidentemente, seguirá dándonos muchas sorpresas. Disfruta de la noche, compañero, disfruta. Gracias, Iker. Un abrazo muy grande. Un abrazo. 3:28. Javier Sierra con la voz quebrada, la emoción, ¿no?, de ser pregonero y de que le hagan hijo adoptivo. Ese discurso que ha tenido que dar, ¿no? Además él lleva Soria en el corazón, es muy soriano también, ¿eh? Sí. Me lo veo dando alaridos ahí. Qué pena no haber podido estar. Bueno. Pues sí, pero bueno, hemos estado... Bueno, la gran noticia, Santi y Juanje, ¿os imagináis una superproducción, no sé si hollywoodiense o no?, sobre la Dama Azul? Pues ojalá sea así, porque es la muestra de que personajes de nuestra historia merecen la pena. Es que solo están fijándose en los de fuera. Hemos hablado muchas veces de El descubridor de Altamira o La Dama Azul o tantas cosas, tantas y tantas, que ¿cómo no han tenido una gran película? Desde luego. Por otra parte, es increíble que precisamente este acto de hermanamiento, como muy bien ha dicho Javier, tenga lugar por algo que es... apariciones. Efectivamente, completamente ajeno a cualquier consideración materialista. Y desde luego a Javier le tenían que hacer hijo adoptivo también del estado de Nuevo México. Porque entre La Dama Azul y el incidente de Roswell, yo creo que también en nuestro país le ha dado a ese estado bastante publicidad. Por cierto, hay noticias nuevas de Roswell. Estamos contrastando hasta qué punto son fiables y son veraces. Porque... No les ha mandado ningún amigo, ¿no? No. Se ha mandado un genuino amigo de Santi. De los buenos. De los buenos, de los del otro lado del Atlántico. Y estamos contrastando hasta qué punto pueden ser veraces y fiables, y de ser así puede ser un nuevo capítulo en la historia del incidente Roswell. ¿De Roswell? Te mantendré informado a ti y al resto de la audiencia. Necesitamos teletipo la próxima semana sin falta. Más seres. A ver qué... Oye, por cierto, ¿ha tenido eco lo de las bebidas? Sí, ha tenido. Me encanta. Vamos a hacer una fracción Bizarras de vez en cuando, total, bizarro y nostalgia, ¿no? La nostalgia de los que estamos aquí en esta franja de edad, que recordamos muchas cosas, pero que cualquier edad vale, porque ahí fuera Carlos Largo, que es muy joven, ha soltado la palabra tang como bebida de toda una época, y es verdad, y nos Fermín ha dejado... nos decía Cherry Coke. También, otro gran fracaso. Que Oye, que las marcas no se enfaden con nosotros, las marcas, porque aquí lo hacemos sin ningún tipo de acritud, pero es verdad, ha habido historias de Mira, Spring Go, el famoso refresco con vino, que duró 3 días. Mira lo que voy a hacer, esta no es de Carlos, mira. Esta es auténtica, como hace Paco González en el carrusel. Bueno, pues vamos a hacer una cosa importante. Vagando entre la simpatía o los temas que nos gustan y el auténtico misterio. Vamos a meternos en un barco. No sé si el barco anda ya por la bruma. Un barco que atraviese mares ignotos para muchos. Una costa desconocida donde Juanje ha visto cosas. Y me gustaría que en unos minutos, casi en titulares, como un cronista, porque tiene que ir trabajando todo el material, Juanje nos cuente dónde ha estado. Pues cuenta la historia que hay una región que se conocía como Licia, la región de la luz, y realmente aquel lugar era tan sumamente maravilloso que un rey, que realmente fue un tirano, que se llamó Mausolo, se enamoró tanto de aquella región, de aquellos sitios, que en la ciudad de Halicarnaso hizo que se hiciera la tumba más bella que hubo en la historia, el mausoleo de Halicarnaso, que fue destruido en 1522 por los templarios. Hoy día Halicarnaso es la actual Bodrum, un lugar junto con Mármaris, en el que yo zarpé de Mármaris, en el que se puede visitar toda la costa del Egeo, que es, os puedo asegurar, el mayor paraíso que he visto virgen en todo el Mediterráneo. Pasear por esta costa del Egeo, que además se hacen en réplicas de goletas otomanas de los siglos XIV, siglo XV, siglo XVI, pues ha sido para mí uno de los viajes más maravillosos de mi vida. Y ha sido maravilloso porque gracias a esa goleta, por ejemplo, llegué a enfrentarme a los grandes misterios de la historia. Llegué hasta una ciudad que se llama Tlos, y en esta vieja Tlos, que florece con esta cultura helena que hay en Grecia, pues hay unos grabados en los que se puede ver un hecho que para los antiguos cronistas griegos fue real. Dicen que hubo un animal terrible que se llamaba quimera. La quimera. Con cabeza de león, con cuerpo de cabra y rabo de serpiente. Pues la quimera, en esa región de donde está la ciudad de Tlos, hizo tales atrocidades que su rey, Ióbates, tuvo que llamar a Belerofonte, al hijo de
de uno de los reyes de Grecia y pedirle ni más ni menos que fuera a acabar con Quimera. Fue gracias a su caballo Pegaso, el caballo alado, que pudo Belerofonte acabar con Quimera. Bueno, pues esto que nos puede parecer una historia de la mitología está dibujado en las tumbas de Tlos, mirando a un bellísimo horizonte. Pero viajar por esa costa maravillosa del mar Egeo, llena de mil sorpresas, es, por ejemplo, visitar lugares que antiguamente fueron malditos y que hoy parece que están tocados por la mano de los dioses. Una de las ciudades que más me impresionó con diferencia, a la que se llega gracias a la navegación por goleta, es Kaunos. Kaunos, que lleva viva, siendo corazón de esa región de Licia, región de la luz, desde el siglo IX antes de Cristo. Pues una de las primeras veces que es descrita por Homero, habla de ella como la ciudad en la que vive gente de piel amarilla y ojos amarillas, porque la malaria era la maldición endémica de la ciudad de Kaunos. Kaunos sucumbió a la malaria después de más de 1000 años de lucha contra los mosquitos, y el mismo río que les mandaba a los mosquitos se ha tragado más de media ciudad, que hoy día podría intentar bucearse más o menos. Yo llegué hasta el templo de Zeus, que hay justo al lado de la orilla del río, del pantano que ha provocado el río y aquella malaria endémica, y os puedo asegurar que es uno de los lugares más hermosos que jamás he visitado. En ese templo de Zeus, padre de todos los hombres y de los dioses, se hicieron miles y miles de plegarias durante más de 1000 años para que aquellos mosquitos y aquella malaria acabase de matar a los hombres, aunque al final, por desgracia, fueron los hombres los que tuvieron que abandonar la ciudad. Navegar por toda esta costa del Egeo, como te comento, es algo total y absolutamente maravilloso. Una de las maravillas que pude vivir saliendo desde Fetille es llegar hasta la zona de Kekova, que nos demuestra que mitos como la Atlántida o el de las ciudades sumergidas no es ni mucho menos algo que haya que sacar en el cine de ciencia ficción. La isla de Kekova, debido a los terremotos, con algunas de sus ciudades, como es por ejemplo la ciudad de Sirema, pues se hundieron debido a los terremotos. Esta ciudad que acabo de comentar, Sirema, pues está hasta 22 metros por debajo del nivel del mar. En la parte de arriba se pueden ver todavía algunos restos de algunas casas, algunas tumbas, algunos sarcófagos, pero es maravilloso sumergirte en estas profundidades y ver los enormes muros que protegían la ciudad, prácticamente aluviones de ánforas y de cerámica de la vida cotidiana de los antiguos licios. Y bueno, he de reconocer que en este viaje que he visto esa gran cantidad de ruinas griegas que comentaba, que luego además comentaremos, que realmente quedan más ruinas de la época helena intactas en Turquía que en Grecia, que es un tema muy muy curioso. Bueno, pues acabé este viaje de una semana navegando por estas costas del desconocido y maravilloso mar Egeo, en uno de los lugares más hermosos que jamás he pisado, que es el pueblo turco de Kale. El pueblo turco de Kale, en el fondo, es lo que queda hoy vivo de esa antigua isla de Kekova, y te aseguro que si los dioses maldijeron esa zona y esa isla, el pueblo de Kale hoy día es la bendición de ellos sobre el Mediterráneo. Y tienes muchísima razón en lo que acabas de decir, que en la parte de Egeo de Turquía, no solamente Egeo, Mediterráneo, y en las partes interiores también, se puede encontrar más ruinas de las ciudades griegas y romanas, y sobre todo las ciudades jónicas están en esta parte. Se puede decir que casi hay más ciudades. Le escuchábamos a una de las protagonistas de ese viaje, una de las guías. Bueno, es... ¿Has visto, por cierto, ruinas sumergidas? ¿Has podido meterte en el agua e intentar buscar esas ruinas? Tengo que decir la que hablaba comentando que efectivamente la gran cantidad de ruinas helenas que hay en Turquía y que no se conocen y que son de muy difícil acceso, como es esta, que hay que ir por goleta, era Shala Shakudu, que es de Pasión Turca y representa al Ministerio de la Oficina de Turismo de Turquía en
aquí en Madrid, en España, y que tengo que darle las gracias el que me invitaran a este viaje para que la gente, te aseguro una cosa, hubo momentos en este viaje que recordaba cuando va uno navegando por el Nilo y viendo esos templos y todo esto, pues es como esa ruta del Nilo, pero de templos griegos y helenos, y que además no se conoce a Nada nivel en de absoluto. misterio, nada Muy poco. en absoluto, muy poco, y te aseguro que es una auténtica maravilla. Ciudades malditas, ciudades sumergidas a 22 metros, hombre, pues es un menú realmente apetecible. Así que, Juanje, que ha llegado prácticamente hace Sí, nada, ¿no? Y luego otra cosa de la que más me sorprendió es lugares donde supuestamente hechos mitológicos tuvieron lugar, o sea, existieron ahí, o sea, en la ciudad de Tlos, pues quedan en las tumbas que se llaman tumbas rupestres, que son unas tumbas antiquísimas, estos dibujos de la quimera, como si fuese realmente un animal real, y de Belerofonte que llega o la a idea matarla. sobre un animal extraño, ¿no? La idea representada por el pueblo de un es- animal raro. Lo que cuentan los textos griegos es que Iobates, o sea, está aterrorizado por todos los males que le causa, porque le quimera. causa quimera. Y luego ese nombre maravilloso que me pareció algo genial, que es lo de Licia, la región de la luz. Realmente la región de la luz de ese Mediterráneo ignoto que queda en esta zona, sin apenas carreteras y de difícil acceso, salvo por mar, es una auténtica maravilla. Bueno, eres un privilegiado, Juanje, sin duda alguna. La quimera, que es un animal maravilloso, yo creo que una de las figuras más impresionantes que la gente enseguida puede ver por internet es la quimera etrusca de Arezzo, negra, que es una de las esculturas más prodigiosas de la historia del arte, y se muestra lo que ha contado Juanje ahora, esa forma increíble. Seguiremos investigando y seguiremos puliendo material para que vayamos dosificándolo, porque creo que tus ojos han visto cosas realmente maravillosas. Como maravillosa ha sido la respuesta de la gente a esa propuesta que les hacíamos casi de nostalgia. Enseguida viene Nacho Ares con una maldición. Bueno, ha habido datos nuevos sobre el señor de Sipán y todo lo que le rodea, pero me ha sorprendido mucho ese contraste. Santi proponía, claro, sacaba uno de sus temas, lo de el Red Bull y la acusación, que por cierto, Santi, mucha gente lo pregunta, ¿al final ha sido algo falso? O sea, para atacar a Red Bull, no se sabe, ¿era real? ¿Se ha levantado la liebre porque las compañías siempre están a la que cae? No, la medida es real, la razón por la que se ha tomado es real, y lo que precisamente intentaba argumentar es que es absolutamente, la cantidad es tan mínima, o sea, un microgramo. Pero se ha retirado el producto. Sí, en esos 16 Pero estados de Alemania. no están engañando a nadie, es que la página de Red Bull pone el ingrediente. Efectivamente. Con lo cual es que no están engañando a nadie. ¿Qué dice la gente? Porque me ha sorprendido mucho la acogida. Bueno, yo la mitad de los que dicen no la conozco, las bebidas. La mirinda, ¿qué ha sido? La mirinda y del TAF. Nos preguntaba Javi desde Barcelona. Bueno, esa lo mencionaba Santi, porque las leyendas urbanas que puede haber a raíz de ahora es increíble, ¿eh? El verano pasado tomé mirinda, porque hicieron una edición limitada y sacaron durante un verano. No. Sí. Y pude reverdecer laureles y tomarme una mirinda como Dios manda. Bueno, nos acaban de mandar una foto con el libro Milenio 3, el libro, ahora que estamos en Feria del Libro, aunque no vamos a ir. Ni el año pasado ni este, vamos, porque no tenemos libro. Nosotros no somos los que queremos Vamos ahí. a tener libro nuevo. Libro nuevo. Pues nos mandan una foto ahora mismo, esta es la magia de la comunicación. Milenio 3, el libro, y al lado, que mide lo mismo, por cierto, una mirinda. Edición nueva. ¿Sabía igual que la antigua, que fue el sabor de nuestra infancia? Claro, ese es el problema. Que Ya no te acuerdas. Claro. La mirinda era mandarina, ¿no? La mirinda, Sí, yo juraría que sí, que era como a mandarina. Desde luego sabía como un sabor anaranjado y tenía un color anaranjado. Y el TAB era lo que legendario. Lo que tomaba Marty McFly, lo que tomaba el protagonista de Regreso al Futuro, y que le veías con su lata de TAB. Y la famosa frase de un DeLorean que vuela, ¿no? Efectivamente. O cuando llega al futuro salía uno haciendo ejercicio, ¿no? Y adelgazando, que yo recuerde. Sí. La primera bebida dietética, y al ser primera bebida que iba a proteger o a beneficiar la salud o hacer algún cambio, tuvo un sinfín de leyendas urbanas increíble, el TAB. O sea que, pero ya verás la gente lo que ha respondido esta franja nostalgia que podemos hacer una vez al mes. La hicimos con videojuegos del pasado que nos marcaron profundamente y que tenían, siempre es el requisito, tiene que haber leyenda urbana. Es un tema que nos interesa porque interesa al hombre. Sobre el Polybius, la máquina que mata, Santi ya está trabajando, Polybius, pero bebidas. Vamos a ver la respuesta porque es increíble. La de la mirinda y el libro nos la mandaba Iván y nos decía que él la consiguió en México, que allí todavía se sigue bebiendo. Hola milenarios, tengo entendido que la Coca-Cola original era una medicina, ¿es eso cierto? Saludos de un gran admirador vuestro llamado Miguel Ángel. Lo era.
De hecho, fue un farmacéutico el que la inventó como un reconstituyente. En los primeros años se vendían, este buen señor en su tienda de Atlanta vendía unas 10 o 12 al día. Y pues luego se fue extendiendo, tardó muy poco en extenderse por todo el país. En apenas 12 o 15 años se vendía en todos los estados de la Unión. Y en la primera convención de empleados de Coca-Cola a nivel nacional, pues se reunieron todos y eran 20. Luego imagínate la trascendencia que tuvo. Cuando vino a Europa, en primera instancia fue un fracaso absoluto. La Coca-Cola. Sí, porque hubo un montón de casos de envenenamiento. Y esto tiene una razón de ser. En aquel entonces la Coca-Cola se embotellaba y se tapaba la botella con corcho. Lo que no habían especificado era a los embotelladores europeos de aquella primera época, era que los corchos tenían que estar esterilizados, porque entre los azúcares, las posibles bacterias que llevase el corcho, etcétera, etcétera. Claro, que estamos viendo una botellita de farmacia prácticamente. Básicamente, ¿no? Se formaba allí un cultivo extraño y hubo unos casos de envenenamiento brutales que hicieron que la Coca-Cola tardase más tiempo del debido en implantarse en Europa. Yo lanzo una pregunta, Leires. ¿Cómo alguien puede saber los casos de envenenamiento primeros con la Coca-Cola? Pues en fin, Santi lo sabe. Vamos a ver qué saben nuestros oyentes. La Pepsi Cristal la retiraron del mercado por ser nociva para la salud hace unos 14 años. Cuidado, que esto no lo decimos nosotros, que no quiere el señor director general de Pepsi no sé qué y todo eso. Además, la mayoría de ellas son leyendas urbanas. Exacto, estamos hablando de leyendas urbanas, y como son refrescos que ni van a vender más ni menos, venden lo que venden y forman parte de nuestra conciencia colectiva, yo creo que no hay problema, ¿no? Se puede hablar a las claras. Leyendas urbanas, Pepsi Cristal, pues no me acuerdo yo de eso. Sí, era blanca, pero sabía Coca-Cola. Por cierto... ¿Sí? Sí. Como la gaseosa. Sí. Madre mía. Era color blanco y sabía Coca-Cola. Un poco engendro extraño, ¿eh? Sí, por eso no... ¿Algún oyente me puede decir qué fue del Canada Dry? Que a mí me encantaba también. Espera, hay otros. Canada ¿Vosotros habéis oído hablar de la Ubuntu Cola? No, Ubuntu pues Cola solo se vende en el Reino Unido. Ubuntu Cola. Ubuntu Cola, parece más africano, del vudú, ¿sí? O algo así, ¿no? Oye, Canada Dry, pero antes has dicho Royal Crown, ¿no? Royal Crown, Canada Dry, eran... O sea, yo era un tipo con Royal estilo Crown que bebía... se vende en Canarias y dicen que si quieres te mandan una foto para que lo veas, que se sigue vendiendo en Canarias. Tú eres un tío con tronío, ¿eh? O sea, claro. te imaginaba en Sevilla a ti con la calesa, el traje y tomándote un Canada Dry. Imagínate que llegas a la barra, te apoyas con el codito, cruzas la pierna y dices, un Canada Dry. Nos dice, ¿nos acordáis de la Mirinda y de la Pepsi blanca? De nuevo, claro. Aquella que era como gaseosa pero con sabor a cola. ¿Habéis probado la Coca-Cola de vainilla? Sabe a Drácula. Al helado ese. Coca-Cola de vainilla. Qué bueno, ¿no? Por cierto, un día hacemos nostalgia de helados, ¿eh? También marcaron nuestra infancia. Tiburón. Y también tuvieron un sinfín de leyendas, como aquel famoso helado de pollo. Tiburón. Sí, no. ¿Qué dices? Ay, que sí, la marca Videsa. El helado Alcotán de la marca Videsa, pero fue una confusión porque la gente, la marca Videsa, que desapareció hace unos 10 años, como era pollos y helados, la gente empezó a tejer una serie de leyendas, que esto es lo que nos interesa, que acabó mucha gente creyéndolo y casi llevando la ruina a la marca, dicen. Álvaro nos dice, buenas a todos, refrescos de antaño desde el Tang hasta el Cherry Coke, que se supone que sabía a cereza, Ten gente que le gusta Carlos Largo. Por la Fanta de piña. Fanta de piña. Oye, es genial lo de la nostalgia. Más. No es de mi juventud, pero viví en Canarias del 97 al 2003 y fuera de allí no se vendían y están riquísimas chocolatinas Tirma y bebida Clipper de sabor fresa. ¡Clipper! Bueno, ahora mismo, si estaría aquí mi buen amigo José Gregorio González, decía... Y Nando, nuestro compañero en Canarias, que decía que tomarte un Clipper por la mañana y un croissant con chocolate... Con chocolate y ya tenías para todo el día de acción y de actividad. El Clipper es una especie de cosa de fresa que ya tiene mucho éxito. ¿Por qué en Canarias hay bebidas distintas? Sería otra gran pregunta, ¿eh? Normalmente en los países tropicales se consume muchísimo más glucosa. En Canarias es un país tropical, ¿no? No, qué animal eres. Pero Canarias en fin. Sí es una zona tropical, de ahí que se cultiven plátanos y otras cosas. En fin, disculpada, Juan. Y hay una circunstancia que es que Canarias era Puerto Franco, con lo cual recibían queso de Holanda, carne argentina, recibían el abastecimiento de alimentos era de todo el mundo y llegaban algunos refrescos y algunas bebidas que no se comercializaban en la península y que venían de otros países y por eso... Me encanta la nostalgia. El Clipper se hace allí.
Ya, En Canarias. sí. El clima Oye, es de más. Canarias. El Royal Dicen, Crown. dicen además que sabe así por el agua de allí. Cadenaser.com, Chile 640, por favor, más nostalgia. Rápido, no ¿Os interrumpimos, acordáis ¿vale? del cinar? Bebida de ¡Cinar! alcachofa. Me ¿Existe acuerdo. todavía? Nos lo pregunta Bebida de Emma. alcachofa. Pues yo no me Pero acuerdo de eso. Mi abuela tenía cinar en la despensa, me acuerdo perfectamente. Bebida de Era el alcachofa. terror. Era una botella de bebida de alcachofa, os lo juro. ¿Pero aquello que era verde o de qué color era No, aquello? No, y- permitidme no identificado. Por favor, permitidme una anécdota sobre el cinar. Tú bebías cinar. Sí, y de paso, Así está. a mí, un recuerdo al coprotagonista de esta anécdota, que es mi buen amigo José Luis Francos, que es un amigo de la infancia, y que íbamos a un bar a tomar unas cañas y había una botella de cinar con su alcachofa criando polvo. Siempre. Siempre estaba allí. Y un buen día, de esa que nos dio tonta, dijimos, oye, vamos con aquellos, vamos a pedirnos una copa de cinar. Era espantoso, pero nos la bebimos como dos campeones. Pero es que tenía alcohol aquello. ¿o Ahora qué? el señor director de Cinar está escribiendo de la empresa Cinar. A ver, seguimos. Yo tenía la fábrica Conga frente a mi casa. ¡Conga! Yo eso no sé qué es. Sí, Sí, mítico. sí. 2 años antes de que cerraran nos llevaron de excursión con el colegio. Memorable. Gracias por acompañarme En mis Zaragoza, estudios. Logroño, todo marcas que han desaparecido. La ¿Pero de maldita qué era globalización. esa? ¿De Sí, qué sí, era? verdad. Pues La unas Conga. Coca-Colas caseras, o sea, no unas A mí, gaseosas a mí caseras. me encantaban. O sea, Con naranja, con limón. Con Bueno, limón y esto ya se Coca de empieza cola. a convertir en leyenda. José Alberto nos dice, habéis hablado del TAP como refresco desaparecido, pero creo haberla visto el otro día aquí Ahí en está. Puerto Llano. En Os lo juro, Hombre. además sabéis por quién, por Fidodido. ¿Os acordáis? Fidodido, pero Fidodido de 7-Up. Claro, ese verá. En Puerto ya no puede ocurrir que uno se encuentre un tap, pero puede ser una ilusión óptica, ¿no? No sé. Bueno, fijaros el Puede que no. anuncio que nos dice Ñarli. Anuncio Pepsi contra Coca-Cola. Sí. Niño pobre, llega a una máquina de refrescos, saca 2 Coca-Colas, se sube en ellas para llegar al botón de Pepsi y se va tan feliz Sí, con su Pepsi ese yo dejando había las de hablar. Coca-Colas. Impresionante. Sí. También uno de un hacha que están las dos máquinas, rompe la de Pepsi, saca el dinero y se saca la Coca-Cola de al lado. Sí. Ahora también recuerdo que había una gaseosa de la marca La Pitusa, Sí. aunque creo que un ¿Os refresco acordáis? por excelencia típico de España hace mucho tiempo eran las gaseosas de sobre El Tigre, nos decía Uf. Iván. Bueno, perdona. Ahí hay remontado mucho en la No, arqueología, ¿eh? Dice perdo- Carlos Largo que sí. perdona, Junto al per- Tang, en la perdona, encampada, se perdona, tomaba también de perdona, eso. Pero los sobres para hacer gaseosa, el Tigre, no solamente se utilizaban para gaseosa, sino que Ah, mi madre... piensa que lo que en vas a decir. No, Vale, perdona, vale. mi madre que en paz descanse hacía los roscos más ricos del mundo parecidos a los donuts y a la masa le echaba polvos de gaseosa al Tigre. Claro, como un tipo de levadura o... No, yo creo para algún tipo de sabor, porque a mi madre se le ocurrió, no tengo ni idea, porque aquello, pero llevaban el Proponernos, vosotros podéis Madre proponer las fracciones de nostalgia. Empezamos con videojuegos que nos marcaron y que tienen leyenda. Hay mucho, imaginaos alimentos con leyenda. En fin, bebidas, está dando mucho de sí. Mirinda Forever. Otra que me marcó por lo bizarra fue la Coca-Cola cubana, Coca-Cola cubana. Tropicola y la cerveza Ah. Bucanero, gaseosa La Pitiusa y Shush. No, pero la cerveza Bucanero se sigue bebiendo en Cuidado Cuba. que shus me suena. Sí. Yo lo he visto, de limón. A mí, Efectivamente. Ah, nada. que sí, de limón, Santi. Sí, señor. Sí, señor. Y por cierto, ¿qué fue del hombre de la tónica? Murió. Sí, pero hizo una película antes. Hizo un largometraje en España en el que, entre otras cosas, actuaba Pepe Navarro. Y yo creo que esa fue el canto del cisne en nuestro país del hombre de la tónica, que fue un personaje muy popular. Más bizarrez. Marga. Hola amigos, el refresco de mi infancia, escorzonera. Escorzonera. Bebida oscura parecida a la Coca-Cola o a la chicoria tostada. Creo ¿De que es dónde- de una planta, ¿puede ¿De ser? dónde escribe esta mujer? Pues no lo sé, Porque pero sería interesante. escorzonera suena un poco mal. Bueno, por desgracia estamos al límite. Tenemos que ir a lo serio. es que Yoli es así. Arcade nos dice, tengo 32 años y en mi casa la gaseosa estaba restringidísima. Según mis abuelas comía la sangre. La gaseosa comía la sangre, eso es muy grande. Vamos a ver, reserva los mejores porque era un poco de seriedad. En fin, este programa empieza ya, pero somos así, esto surge así. Tenemos amigos de Santi y momento nostalgia de vez en cuando y podéis proponer el tema siguiente. Informativo de Nacho Ares, han pasado muchas cosas y muy interesantes. A la vuelta en lo que quede, Carmen selecciona el top 10 de esas bebidas que la gente está diciendo formaron parte de nuestra vida y encima tienen misterio y tienen leyenda.
Acaba de visitarnos Walter Alba, descubridor de la famosa tumba del señor de Sipán. Comparada siempre con la de Tutankamón, este soberano del norte de Perú, perteneciente a la cultura mochica, reinó en el siglo III de nuestra era. Escuchamos al arqueólogo peruano, quien nos relata su impresión al descubrir el sepulcro en 1987. Primero sentimientos encontrados, ¿no? El primero de encontrar una cosa, viendo objetos de oro, es una sensación indescriptible de saber que estamos frente a un descubrimiento que es el sueño de cualquier arqueólogo, pero por otro lado también la responsabilidad de conservar y salvar esto en medio de un problema muy difícil de seguridad, de logística, ¿no? Al igual que ha sucedido con su homónimo egipcio, el señor de Sipán también es protagonista de una aterradora maldición que, al parecer, afectó a los ladrones de tumbas que intentaron saquear su sepultura poco antes de la llegada de los arqueólogos. Yo creo que toda actividad ilegal tiene sus riesgos y además el dinero que les vino fácil también fue fácilmente escapó de sus manos, ¿no? Al punto que muchos de los saqueadores que en ese momento tuvieron ganancias significativos, hoy están viviendo la misma condición de miseria que cualquier campesino. Es la historia misma, la historia se repite, ¿no? Los únicos que se enriquecen son los traficantes. El trabajo de Walter Alba en Huaca Rajada está recogiendo sus frutos después de más de 2 décadas. Al descubrimiento de nuevas tumbas hay que sumar el importante museo que casi se ha convertido en la consumación de todo un sueño. Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza ha descubierto en la Gran Dolina, en el yacimiento burgalés de Atapuerca, los restos de una especie de musaraña gigante que, según el portal científico SINC, era desconocida hasta ahora. Comenta el hallazgo uno de sus protagonistas, Juan Rofes, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Proporcionalmente, las musarañas actuales son mucho más pequeñas. Una musaraña de buen tamaño actual alcanza los 14-15 gramos de peso. Se trata de una musaraña de dientes rojos, de tamaño muy grande en relación a las actuales, y la principal característica es que tiene un aparato de inyección de veneno como el de las serpientes. El Dolinasaurus glifodon, nombre que se ha dado a esta nueva especie, data de hace 1 millón de años. Inyectaba su saliva tóxica por medio de un mecanismo muy parecido al de algunos parientes cercanos a las musarañas que hoy viven en Cuba o Haití. Se trata del primer género de musaraña definido en España en toda la historia y además aparece en los mismos estratos fósiles que los humanos más antiguos de Europa, con lo cual ha contribuido a saber en qué época vivieron los homínidos entre 1,5 millones y 1 millón de años y a reconstruir el entorno, porque esta musaraña necesita unas características particulares de medio ambiente, con lo cual nos da datos del tiempo y el entorno de los humanos primitivos. El hallazgo de restos de un compuesto adhesivo en microfracturas de utensilios de hace 70.000 años ha hecho ver a los arqueólogos que el hombre primitivo usaba pegamento. El descubrimiento realizado en la cueva Sibudu de Sudáfrica demuestra que el compuesto era conseguido gracias al uso de plantas elásticas y polvo rojo ocre en cantidades precisas. Misterios de todo tipo, y arqueología pura y dura. Y nosotros con nuestras historias tan extrañas. Bueno, tan extrañas como que Carlos Largo nos envió una foto que dice que ha tomado gaseosas Shus hace nada en Madrid. Y yo veo la foto, pero no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Sí, y en Mallorca, la Pinja, Coca-Cola mallorquina. Y nos mandan la foto. Y nos mandan la foto. Tenemos ya para un mosaico la Pinja. Yo me quedo con el Canada Dry, Por favor, ayúdale a Santi. Para ver si puede antes de nada, Iker, voy a dar los ganadores rápido, y te de escuchamos. Esos 3 libros. Yo estuve allí, de José Cabrera. He estado trabajando en el psiquiátrico de Mérida y me ha cambiado la forma de pensar sobre estas personas. Cualquiera de nosotros podemos acabar allí, nos decía José. El segundo es para Iraida de Tenerife, que dicen que el término lunático deriva de la leyenda de que si te dormías con la luz de la luna dándote en la cabeza, despertabas loco. Y el último es para Elena, que nos decía: ante todo deciros que soy asidua del programa y me encanta. Soy enfermera y trabajo en un centro de salud mental en Sant Boi, en Barcelona, pues gracias y aún por tu en trabajo. día los enfermos siguen estigmatizados. Es una pena. Gracias porque por gente como tú, pues bueno, seguimos avanzando. Y ahora sí, ese decálogo, ¿no?, que nos ha impresionado, y sobre todo nos ha impresionado el filón, nos han saturado amablemente de mensajes. A ver. Francisco, Oscar y Julia nos mandan la Pepsi Blue Hawaii, la cual era de color azul pero con sabor a piña y limón. Saludos desde Aledo, en Murcia. Blue Hawaii, Pepsi Blue Hawaii. Gaseosa del Tigre, aún se vende. Yo me la bebo aún, nos dice Borja.
En mi casa se sigue utilizando la gaseosa del Tigre, nos dice Sara. Hola. Mi abuela sigue haciendo magdalenas y roscos con sobres de gaseosa del Tigre. Claro, como mi madre, qué bueno. Soy camionero qué y se puede comprar Coca-Cola de vainilla y de fresa en Francia. Una buena era la frutopía, el tap era la bebida snob por excelencia. Bueno, por seguiremos cierto, con esto. mirinda es una palabra del esperanto. Oye, es que hay cada cosa. Fenómeno nostalgia, seguiremos contándolo. Fermín Agustí, Carlos Largo, Carlos Ródenas, gracias amigos. Juan G, gracias como siempre. Muchas gracias, Iker. Santi, como siempre, un placer. Un saludo. Y Carmen, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Mañana nos vemos el Cuarto Milenio a eso de las 12. Y que nos lo pasamos genial, que es la clave de este programa. Un abrazo fuerte amigos, feliz semana.